y bon dia. Bienvenidos y bienvenidas todas a este webinar que forma parte de un pequeño ciclo que hemos llamado Emprendimientos que Inspiran. Hoy concretamente vamos a presentar dos proyectos del sector cultural y creativo, como ya hemos hecho en el webinar anterior, pero sí que previamente a presentaros a las personas que nos van a explicar sus proyectos, queríamos contextualizar y enmarcar este pequeño ciclo de emprendimientos que inspiran, a que lo organizamos en el marco del proyecto Culsos y en colaboración entre Redel y Garapen, con el objetivo de ofrecer la oportunidad al sector de conocer proyectos del mismo sector, promover el aprendizaje para mejorar la competitividad de los proyectos y poner en valor al sector cultural y al creativo. El proyecto Culsos es un proyecto que está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y tiene por objetivo dar respuesta a los desafíos actuales del sector cultural, como la atomización, la falta de cooperación, la dificultad de acceso a la financiación, la dependencia de fondos públicos, la falta de competencia de gestión y la debilidad organizativa. Y además aborda la necesidad de la adaptación a los cambios sociodemográficos y la revolución digital, fomentando la digitalización y la creación de narrativas alineadas con el desarrollo sostenible. Después de esta pequeña falca inicial en la que os hemos explicado los objetivos principales de Culsos, ahora sí os presento a los dos proyectos que vamos a conocer hoy. Nos acompañan por una parte Raquel y Jordi, que son los fundadores, equipo y socios de Roser de Foc, que es una residencia para artistas y artesanos, y por otra parte John, fundador y CEO de Electraarte, Arte y Tecnología, un estudio creativo donde conectan el arte y la tecnología para conectar al mismo tiempo a las personas con experiencias emocionales e inspiradoras. John viene de la mano del Ayuntamiento de Guecho. Y con aquello que dicen de los últimos serán los primeros, pues el primero que nos acompañará y nos explicará su proyecto será John. John, bienvenido. Tienes unos 15-20 minutos para hacer tu presentación y sí que el resto de personas, si tenéis algún tipo de duda o pregunta, os pediremos que os la guardéis y reservéis para el final de las explicaciones de los dos proyectos. Nada más, John, ahora ya compartes tú, todo tuyo. Es que ricasco, Sandra. Bueno, Egunon, buenos días a todos y a todas y gracias por invitarme a compartir pues bueno, mi experiencia en el emprendimiento en el ámbito de las industrias culturales. Electrarte es un estudio que surgió más o menos, ¿no? En el 2018, previa pandemia. Después, pues bueno, pues de mi experiencia trabajando durante ya muchos años, experiencia profesional, trabajando en diferentes campos. Yo vengo a nivel de formación, vengo del mundo de las bellas artes, de la forma más analógica posible en aquella época. Solo había especializado en fotografía y audiovisuales y lo más tecnológico que vi en su momento fue el Photoshop 2.0. O sea que imaginaos, ¿no? O sea, yo he revelado la fotografía, que sigue siendo uno de los campos que me interesan mucho a nivel ya personal, no tanto profesional. A mí me costó dar mucho el salto al ámbito digital, a la fotografía digital. Pensé siempre, dije, es que esto no es fotografía, ¿vale? No tiene nada que ver. Yo venía del mundo del revelado en casa, el hecho del cuarto oscuro, de ir ver apareciendo la fotografía en el papel, a mí eso me ha parecido magia siempre, ¿vale? Y es un proceso muy bonito, muy emocional, que me costó abandonar. Y como en la historia digamos, del mundo del arte, todas las tecnologías siempre han sido, por una parte, una oportunidad, pero a la vez como una amenaza, ¿no? Porque muchos artistas vieron en su momento, incluso en el nacimiento de la fotografía, una amenaza para sus procesos creativos, en el campo de la pintura, por ejemplo. La realidad es que hay que adoptar la tecnología. Los artistas tenemos que adoptar la tecnología sí o sí, porque la tecnología cuando llega para quedarse normalmente. Si bien es cierto que
que hay tecnologías que pasan, que parece que van a reinventar el mundo en el que vivimos y luego desaparecen de golpe porque son una burbuja, como muchas de las que estamos viendo últimamente. Sí que es cierto que hay tecnologías que tenemos que adoptar en nuestro día a día, tanto a nivel personal como profesional, porque son una herramienta que nos tiene que permitir avanzar y de alguna forma pues bueno, pues mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Pero yo siempre digo en las conferencias, ¿no? Nosotros tenemos una visión muy clara de ese uso de la tecnología y es que nuestro trabajo tiene que ver con humanizar la tecnología a través de la creación artística, ¿no? Porque la tecnología siempre ha sido una herramienta en manos de los artistas y de las personas y es ahí donde la tenemos que utilizar, ¿no? Pero en cambio es verdad que le estamos dando el poder muchas veces a la tecnología para decidir sobre cuestiones que tienen que ver con el propio ser humano, ¿no? Con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese peligro de dar ese poder a la tecnología, tenemos que ser capaces de traerla a nuestro terreno y utilizarla como una herramienta para potenciar, tanto profesional como personalmente, pues lo que queremos, ¿no? Voy a compartir, bueno, vamos a ver una presentación, ¿no? Quiero compartir con vosotros y con vosotras el ámbito de trabajo de Electrar. Voy a compartir la presentación. Un segundito. Así se ve a pantalla completa, ¿verdad? Sí, Venga, perfecto. perfecto. Bueno, como os comentaba, pues nosotros somos un estudio creativo, como introducía Sandra también, somos un estudio creativo formado por artistas multidisciplinares que venimos tanto del ámbito, como decía, ¿no? Del campo artístico, de las bellas artes, del diseño, de los audiovisuales, etcétera, como del mundo tecnológico. Para nosotros es importante esa unión porque trabajamos y esa generación de lo que siempre se dice, ¿no? De equipos multidisciplinares, porque realmente nosotros trabajamos en áreas y en proyectos que requiere de esa unión que decía antes indisoluble, ¿no? O sea, es decir, trabajamos con ingenieros, ingenieras, matemáticos, matemáticas, científicos de datos, etcétera, etcétera, para potenciar los proyectos de arte y tecnología que trabajamos, ¿no? Nosotros decía que utilizamos la tecnología como una herramienta en la mayoría de todos los procesos de nuestros proyectos, desde la parte conceptual, vamos a decir, la que la introducimos ya como una futura herramienta, en la parte de diseño y creación de contenido, por llamar de alguna forma, y en la parte expositiva, ¿no? O de experiencia con las audiencias, ¿no? Como decía, esa unión indisoluble, ¿no? Realmente del arte y la tecnología, desde que los primeros artistas empezaron a utilizarla en el ámbito pues de la pintura, de la escultura, de la fotografía, ya más conscientemente como tecnología la conocemos, pues cuando surgió el NetArt en la época de Internet, o el Big Data Art, o ahora mismo, ¿no? Con el uso de la inteligencia artificial, o incluso mucho antes también, como decía, no solo en la pintura, sino en la observación de lo que, de lo que nos rodea, ¿no? A través de la perspectiva, en la época del Renacimiento, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues esa tecnología es la que nos permite diseñar proyectos de impacto, ¿no? En las diferentes áreas de trabajo en la que Electrar se mueve, que no es únicamente la artística o cultural, que es la que se le puede presuponer, ¿no? Por el hecho de llevar la palabra arte, ¿no? Porque siempre que está el arte presente, pensamos que el arte está únicamente en ese campo artístico o cultural, pero la realidad es que en esa unión multidisciplinar de la que hablo, muchísimas empresas alrededor de todo el mundo desde hace muchísimos años han integrado la parte artística para potenciar sus proyectos científicos o tecnológicos, ¿no? Uno de ellos claramente es la NASA, ¿no? Por ejemplo, que lleva con un programa de residencia artística en sus proyectos para dar soluciones complejas, para dar soluciones a proyectos complejos, es el uso de artistas, ¿no? En esos procesos tecnológicos o científicos que tiene, ¿no? Bueno, como un ejemplo, ¿no? Bueno, una de las herramientas que nosotros trabajamos mucho, como podéis ver en la portada, pues es la luz, ¿no? La luz realmente es un ámbito o sea, es una herramienta en sí que se convierte en un lenguaje artístico en sí mismo, ¿no? A través de un uso más allá de lo que se le presupone, ¿no? Como uso funcional, ¿no? De iluminación. Tiene el poder ese de trascender esa función iluminadora y decorativa de alguna forma para convertirse en una expresión artística, ¿no? Capaz de transmitir emociones. Es un medio con el que nosotros, por ejemplo, transformamos la percepción del espacio, ¿no? Del tiempo y de la realidad. Nuestra visión de todo lo que hacemos, como comentaba antes, es precisamente la de humanizar la tecnología, ¿no? A través de esa expresión artística
para impactar en las personas, en las audiencias, en la ciudadanía, a través de las emociones. Bueno, nosotros trabajamos principalmente, aunque empezamos en su momento únicamente con la creación de arte digital, en el campo sobre todo del videomapping, hemos ido avanzando, ¿no? En base, pues de alguna forma, no solo a las tendencias tecnológicas que van surgiendo y de las cuales algunas rechazamos y otras adaptamos, ¿no? A nuestros procesos, sino que tiene que ver también con, pues, bueno, pues con esas tendencias internacionales, ¿no? En cómo la sociedad percibe esa unión del arte y los nuevos medios de creación y cómo nos sirven cada una de esas herramientas, cada una de esas tecnologías para crear un tipo u otro de experiencias, ¿no? Por eso al final empiezas en un punto, pero nunca sabemos cómo vamos a acabar, ¿no? O sea, es decir, nosotros ya sabemos que vivimos en una sociedad líquida que se transforma continuamente, que involuciona continuamente y nuestro trabajo también, pues por suerte, pues nos permite adaptarnos a los tiempos, a las necesidades de clientes, de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como decía, trabajamos en el campo de la creación artística, trabajamos en el campo del patrimonio cultural a la hora de poner en valor el patrimonio industrial sobre todo, trabajamos en el campo de de impactar en las audiencias en eventos culturales, pero también en eventos corporativos. Y desde hace, pues bueno, prácticamente desde poco más después de la llegada de la pandemia empezamos a trabajar en un concepto muy importante que tiene que ver con la generación de bienestar en las personas, ¿no? Sobre todo en el ámbito pues principalmente en el ámbito pues bueno, de los pacientes ingresados en hospitales, ¿no? Como luego veremos en un momento dado. Bueno, nosotros podemos trabajar en una amplia visión, ¿no? de los proyectos, pero no siempre en cada uno de los proyectos en los que trabajamos entramos en todas las líneas de trabajo, ¿no? Porque al final depende muchas veces o sea, si son proyectos propios, evidentemente sí trabajamos en todas las partes de los proyectos, pero si son proyectos de clientes, pues hay clientes que nos piden entrar únicamente en la creación de contenido, clientes que nos piden entrar en la dirección artística, clientes que nos piden en ejecutar todas las fases de trabajo y de alguna forma, pues algo que trabajamos muy bien es integrarnos de forma natural con otros equipos de trabajo, ¿no? Otros equipos humanos que ya están involucrados en los procesos de trabajo, ¿no? Trabajamos en consultoría estratégica, ¿vale? Teniendo, pues sobre todo entendida la consultoría estratégica como en el diseño de proyectos de impacto, de unión de arte, ciencia y tecnología, pues para potenciar las comunidades locales, para el desarrollo de proyectos de impacto como hubs creativos, laboratorios de investigación, residencias artísticas en entornos industriales o empresariales, o proyectos que de alguna forma favorezcan el emprendimiento local, ¿no? De jóvenes en el ámbito de las industrias culturales, siempre en su directa relación con la tecnología. Esto es importante en nosotros. Quizás lo que nos diferencia pues, de otras consultorías, ¿no? Culturales o de innovación. Nosotros unimos esas dos piezas, sobre todo a través de la ciencia y la tecnología. Trabajamos en la dirección artística de los proyectos, desde el comisariado de artistas, digamos, de la red de Electrar, ¿no? O de alguna forma de otras redes creativas internacionales para la creación de eventos a través del uso de los nuevos medios. Desarrollamos ideas, conceptos creativos para proyectos, hacemos la secretaría técnica de proyectos y trabajamos mucho siempre, como decía, pues esa conexión emocional con las personas, con las audiencias, a través de ese concepto, a través de la humanización de todos los proyectos que hacemos, ¿no? Como luego veremos, nos gusta poner el foco a cuestiones importantes de la vida que tienen que ver con la naturaleza, con nuestra conexión con el universo, con nosotros mismos, con esa generación de emociones. Y luego trabajamos, pues bueno, pues el fuerte quizás también tiene que ver con la creación de contenido, ¿no? De todos los proyectos, en el ámbito del uso de la luz, en el ámbito del arte digital, en el ámbito de la generación del bienestar con instalaciones inmersivas, trabajamos videomapping, trabajamos mucho en el uso del Big Data, datos en tiempo real, sensorización, para convertir todos esos datos, tanto de clientes como datos bioambientales, etcétera, y convertirlos en paisajes lumínicos, paisajes de arte digital. Todo este tipo, digamos que toda esta parte de tecnológica pura y dura, ¿no? más avanzada, la trabajamos siempre a través de participación en proyectos de I+D.
En 2019 el Ministerio de Cultura nos concedió un premio como uno de los mejores 3 proyectos de innovación en el ámbito de modernización e innovación en el ámbito de las industrias creativas y culturales, cuando empezamos a trabajar en temas de realidad virtual. Y venimos trabajando desde hace 3 años principalmente en esta parte de I+D, pues en esos proyectos de generación de bienestar en hospitales, ¿vale? A través de instalaciones de arte digital, de instalaciones inmersivas. Trabajamos con pacientes con discapacidades cognitivas a la hora de estimularles, y desde hace año y medio pues en el uso de sensores bioambientales y biométricos para la captura de datos, análisis de datos y conversión de estos datos en instalaciones de arte digital, ¿vale? Así de una forma un poquito general. Y luego trabajamos en la parte más técnica de producción, digamos, de todos los proyectos también, ¿no? Pues desde el análisis de requisitos técnicos, necesidades, el dimensionamiento de los proyectos e incluso en el suministro, alquiler de equipamiento audiovisual, lumínico y en la integración de toda esa parte técnica con la parte creativa, ¿no? Bueno, como decía, trabajamos en estos 5 bloques, ¿no? Consultoría estratégica de arte y tecnología, instalaciones efímeras de luz y sonido, por resumir, lo que llamamos New Media Art e integración audiovisual para eventos, arte y bienestar en hospitales y patrimonio cultural e industrial. Bueno, pues en el ámbito, digamos, de la parte lumínica o la parte, bueno, no solo lumínica, porque también lo hacemos en el ámbito audiovisual. Nosotros entendemos el arte basado en ese uso de los nuevos medios de creación, de la luz, del arte digital, los audiovisuales, no solo como un espectáculo visual como tal, ¿no? Sino como un medio para contar historias, para crear narrativas, para crear experiencias, de alguna forma, ¿no? Normalmente fusionamos tecnología y diseño y esa narrativa pues, para transformar espacios y generar emociones en los públicos y en las audiencias. En el ámbito de la luz, trabajamos con la luz y el sonido, muchas veces hibridado también con los audiovisuales o el arte digital, para amplificar el impacto emocional de nuestras instalaciones, ¿no? Conectando a las personas con el entorno y sobre todo con muchas veces con el entorno urbano, ¿no? que es un espacio en el que trabajamos habitualmente, ¿no? Generando de alguna forma también espacios de desconexión en el que las personas encuentran estos espacios urbanos transformados a través del uso de la luz y el paisaje sonoro, y en los que intentamos, como decía al principio, devolver el foco, la importancia a lo que realmente nos interesa, ¿no? Que tres de algunos de los temas que trabajamos habitualmente en este tipo de instalaciones, que son la naturaleza, son el universo, el misterio del universo, nuestra conexión con el universo, el origen, ¿no? del universo, incluso el mar, ¿no? Entonces creamos esos espacios de desconexión urbana, de bienestar, de exploración, ¿no? De juego. Frente al ritmo vertiginoso, ¿no? de la ciudad, proponemos un arte enormemente contemplativo, pues que rescata la armonía, ¿no? de los ritmos naturales. ¿Vale? Intentamos llevar esos ritmos de la naturaleza pues, al espacio urbano, ¿no? Para de alguna forma generar espacios pues, de bienestar, ¿no? Lo que hablamos del bienestar no solo aplicado al mundo del hospital, sino aplicado al ámbito del día a día, ¿no? de las personas. Y en la noche, precisamente, ¿no? pues en lugar de competir por iluminarlo todo, ¿no? con esas competiciones que hay anuales de ser las ciudades más iluminadas, las ciudades más seguras, ¿no? que de alguna forma va conectado, pero muchas veces está equivocado también, ¿no? ese concepto de solo iluminación asociado a seguridad en las ciudades, ¿no? pues respecto a esas carreras, ¿no? anuales que hay que iluminarlo todo, incluso en épocas navideñas, ¿no? que hay competiciones y un turismo asociado a esas iluminaciones navideñas, pues decía que de alguna forma preferimos recuperar la oscuridad pues como un portal hacia la conexión con el cosmos, con nosotros mismos, ¿no? de una forma más natural. Bueno, en el campo de los eventos, pues también utilizamos el lenguaje artístico como una estrategia de comunicación, ¿no? para conectar con las marcas, con las entidades, con las instituciones, con sus respectivos públicos, ¿no? Este lenguaje artístico, a través de la tecnología y los nuevos medios, pues trasciende lo racional, despierta la curiosidad, estimula los sentidos y activa la emoción, ¿no? En este caso, por ejemplo, que estáis viendo, es un caso reciente del año pasado, en el Creativity World Forum, que se organizó en Bilbao. Trabajamos en este caso con Kukai, en colaboración con Kukai Danza, en un espectáculo de inauguración que iluminara la danza contemporánea, pues con ese uso de los nuevos medios del arte y la tecnología, utilizando sensores en la parte para crear
herramientas visuales que tenían que ver, bueno, todo está bailado bajo un concepto de naturaleza también, ¿no? John, perdona un segundo, se oyen ¿Perdón? mucho los palos. Si podéis bajar el volumen. Ah, pues mira, gracias por avisarme, sí. Ahora, Gracias por ya, avisarme, sí. perdona, pero es que es No, interesante. no, gracias por avisarme, porque lo he dicho que lo iba a hacer al principio y se me había pasado. Bueno, como decía, pues hicimos ese espectáculo de inauguración inspirador, mezclando arte, o sea, danza contemporánea, pues con otros procesos de arte digital, de uso de sensores para creación de contenido en tiempo real, en las chalapartas, como veis. Y luego a la vez trabajamos en la dirección artística del evento, escenográfica, con esa unión, ¿no? Con el objetivo de romper la frontera entre el espacio físico del escenario con el espacio virtual a través de integrar la naturaleza, en este caso del bosque de Oma, ¿no? En el propio, pues en las mesas redondas, en las presentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hicimos un trabajo muy bonito, también en colaboración con Arcadia Films, una productora audiovisual joven de Bilbao, pues que trabajó otra serie de contenidos audiovisuales más tradicionales de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, un espectáculo, pues de alguna forma, pues bueno, esos procesos que decía al principio, ¿no? De integrarnos con otros equipos de trabajo, tanto artísticos, culturales, como más tecnológicos o más audiovisuales, pues para de alguna forma crear, ¿no? Pues esos ámbitos más de impacto con las audiencias. Otro tipo de digamos, de eventos, más allá, pues bueno, pues que hemos trabajado habitualmente, como hemos trabajado con empresas como Price, Waterhouse en Madrid, Asisa, en eventos más corporativos en los que trabajamos en contenidos de arte digital o audiovisuales, vuelvo a lo mismo, de alguna forma más contemplativos que ayuden a mejorar el bienestar en esos eventos o a conectar con las personas de una forma, en el caso de Asisa, por ejemplo, a través de la sostenibilidad, con contenidos que tienen que ver con la sostenibilidad. En el caso de Pricewaterhouse, por ejemplo, hemos trabajado con proyectos en los que hemos hilado, ¿no? A través de los audiovisuales de arte digital todo un concepto relacionado, en este caso, por ejemplo, con un viaje inspirado en el Polar Express, ¿no? Bueno, y otro tipo de trabajos. En el 2003 empezamos también con otros trabajos audiovisuales quizás más tradicionales con Price. Y otras experiencias en la presentación de proyectos culturales también, pero en el ámbito de los eventos, como por ejemplo la presentación del futuro Museo Arqueológico y de Patrimonio de Cantabria, en el que diseñamos una serie de audiovisuales de arte digital inspirados en una cueva imaginaria en 3D con un videomapping en el que las personas entraban en el espacio, ¿no? Y la sensación era de realmente estar en una cueva, ¿no? Son proyectos más inmersivos, tanto visuales como sonoros, para generar esas experiencias y predisponer a las personas a un tipo de contenido, pues, que van a poder visualizar, ¿no? Más allá de los eventos vamos a decir, corporativos, independientemente si son entidades privadas o públicas o proyectos de presentación culturales, trabajamos en proyectos culturales en sí, ¿no? Como hemos dicho, pues empezamos con el tema del videomapping. El reto más fuerte de videomapping que trabajamos fue el del Palacio de Festivales de Cantabria. Es un proyecto que hicimos con más de 150.000 lúmenes, más de 15 proyectores simultáneos trabajando a la vez. Fue un reto técnico, creativo, en el que trabajamos con alrededor de 8 artistas trabajando simultáneamente desde Quito, desde Heidelberg, desde Madrid, desde Guecho, desde Berlín, desde Bilbao, ¿vale? Gracias a esa red importante de artistas que tenemos. Es decir, nosotros trabajamos proyectos desde lo local digamos, con artistas y tecnólogos del estudio, pero también trabajamos con una red amplia, muy amplia, que he ido tejiendo desde el 2006 que empecé a dirigir las conferencias de arte y tecnología en Bilbao, a partir del 2014 en Los Ángeles, que luego dejé ya cuando fundé Electrart, y que nos permite, pues, abordar proyectos absolutamente retos muy complejos a nivel creativo y a nivel técnico, ¿no? Quizás otro hito que para el público en general puede pasar desapercibido, pero para nosotros es importante en esa entrada del arte en otras áreas del desarrollo de las sociedades, como decíamos antes, de la salud, es, por ejemplo, este proyecto en el Bilbao Exhibition Center que hicimos el año pasado, en la Bienal, en la que de alguna forma conseguimos meter el arte y la tecnología en este caso, en un evento absolutamente industrial, ¿no? En un evento de la industria, en la que la industria normalmente pues es ajena, ¿no? a esos procesos creativos, ¿no? Y nosotros sabemos, somos conscientes de que
de que la creatividad y el arte con su unión con la tecnología en el ámbito industrial, en el ámbito empresarial, tiene un poder fantástico. Yo siempre digo, no sé, no incluir el arte solo en los procesos de diseño, ¿no? De lo que muchas veces las empresas tecnológicas entienden la creatividad, los procesos de diseño digamos, de sus creatividades, etcétera, sino de forma transversal, ¿no? En todos los procesos productivos, incluso, ¿no? Y de toma de decisiones estratégicas, ¿no? Ahí es donde la creatividad y el artista tiene un poder fundamental, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un hito el poder entrar en un evento como la Bienal para poder mostrar la capacidad que tiene el arte, ¿no? A nivel de transformación. Y siguiendo en el campo de los eventos, ¿no? Y ya en los eventos culturales, pues trabajamos mucho habitualmente en eventos culturales que tienen que ver con la programación cultural, ¿no? Más tradicional como conocemos, en espacios culturales como pueden ser centros culturales. Hemos trabajado en Musica Barri en Guecho con un par de proyectos que ahora veremos. Trabajamos en el Palacio de Festivales de Cantabria. Bueno, esta imagen que estáis viendo es un proyecto precioso. ¿Se me oye? ¿Sigo? Sí, ¿no? ¿Te oigo algún ruido por ahí? Sigue, Vale, vale, sigue. perfecto. Aprovechemos para decirte que te quedan 5 minutillos, John. 5 minutos, vale, voy a ir rápido entonces. Gracias, Sandra, que me enrollo mucho. Es un proyecto precioso con la Orquesta Sinfónica del Cantábrico, con la pianista Isabel Dobarro en el que trabajamos con sensores en el propio piano de Isabel Dobarro a la hora de crear, como veis, unas escenas visuales orgánicas, preciosas, vivas, continuamente generadas por los impulsos y los ritmos de Isabel Dobarro en el piano, ¿no? Pues de alguna forma abrigando visualmente a todo el escenario con las proyecciones en la concha acústica de la Orquesta Sinfónica y de la propia pianista, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, pues hemos trabajado también el Teatro Arriaga integrando la música contemporánea y el arte digital y el arte y la tecnología, otras disciplinas más tradicionales en el ámbito de la cultura, como puede ser la danza contemporánea, un proyecto precioso que hicimos en Musica Barri en Guecho, Electrical Flower, hablando del renacimiento de la cultura después de la época de la pandemia. Hemos hecho teatro y holografía, por ejemplo, y luego pues hemos comisariado y hemos creado nuestros propios eventos culturales relacionados con el arte y tecnología, con las artes electrónicas, el arte digital, como el Ardifest, que organizamos en el 2021 y el 2023, tanto en Guecho como en Bilbao, respectivamente. Y más recientemente, fruto del trabajo de iluminación del Horno Alto, pues la Bea Sonic, ¿vale? Un festival de artes electrónicas que pretendemos que tenga continuidad. Celebramos la primera edición el año pasado en diciembre. Un espectáculo increíble en cuanto a escenario industrial, único casi en Europa, en el que mezclamos pues, las artes electrónicas, las artes efímeras de luz y sonido, pues con la música electrónica, la música techno. Y que fue pues un auténtico éxito. Luego hemos ido pues, hablando de ello lo que llevamos de año a nivel, como veréis ahora, pues a nivel europeo, ¿no? Porque ha sido una referencia, digamos, en poner en valor a través de eventos singulares, ¿no? Relacionados con el patrimonio industrial. Ahora estamos trabajando en la búsqueda pues, de financiación a la hora de ampliar la Bea Sonic de este 2025, trabajando pues, de alguna forma para incluir otra serie de disciplinas artísticas. Estamos trabajando en la construcción del workshop para familias, para niños, relacionados con la música electrónica, la música experimental, en el que haremos también conferencias, etcétera. Bueno, voy a ir pasando porque si no me voy de tiempo, ¿vale? Estos vídeos, pues bueno, los tenéis en la web y los podéis visualizar. Bueno, quería llegar a esta parte también que es importante, lo que comentábamos de arte y bienestar, ¿no? Trabajamos en el Hospital de Gorliz, llevamos año y medio trabajando en el Hospital de Gorliz con proyectos de generación de bienestar, estimulando a pacientes con discapacidades cognitivas a la hora de favorecer la percepción en el espacio, con instalaciones inmersivas, interactivas, con instalaciones sonoras en tres dimensiones. Hemos creado un personaje virtual, además se conecta con los pacientes, ¿no? Dando consejos, trabajando con ellos directamente.
Hemos trabajado en la creación de pequeñas, voy a bajar el volumen, perdón, la creación de pequeñas piezas de arte digital que se pueden contemplar en unidades de espera del hospital para favorecer la relajación y el bienestar de los pacientes. Son pequeñas piezas inspiradas en fondos marinos imaginarios, ¿no? En nuevas especies marinas. Como sabéis, el Hospital de Gorlitz está absolutamente conectado con el mar Cantábrico, está precisamente ahí en la playa de Gorlitz. Esa conexión de la naturaleza en los propios hospitales, pero ya no solo los hospitales, en nuestro día a día con las personas, el diseño biofílico es absolutamente indispensable para la generación de bienestar y esto lo trabajamos mucho en ese trabajo hospitalario. Es un proyecto que el año pasado fue considerado como uno de los 9 mejores proyectos en innovación por Biocruces Vizcaya, en los 9 ISIS, o 9 centros hospitalarios en Vizcaya. Concretamente, para que os hagáis una idea, el Hospital de Gorlitz trabaja habitualmente alrededor de 40 proyectos de innovación en el hospital anuales y eligió este proyecto como referencia para mostrar a la ciudadanía. Y por último ya, pues bueno, en el ámbito del patrimonio industrial, ¿no? O sea, trabajamos, desde hace años trabajamos en el uso de la luz a la hora de poner el patrimonio, de poner en valor el patrimonio cultural industrial, pues mediante instalaciones artísticas de luz y sonido, ¿no? Que conectan a las personas con, digamos, con la memoria, ¿no? Con su entorno, ¿no? Queremos transformar esos espacios urbanos en escenarios vivos, ¿no? De la historia reciente de las comunidades locales para fortalecer la identidad de las comunidades locales, de la ciudadanía y que estén orgullosas del entorno en el que viven. Más recientemente, voy a bajar el volumen, más recientemente, el caso del horno alto de Sestao, una instalación artística de luz y sonido que pone en valor la memoria, ¿no? La industria, del impacto de la industria del hierro que tuvo en la margen izquierda, ¿no? Es un proyecto que finalizamos, bueno, no hemos finalizado porque sigue avanzando, ahí son unos fases, pero se inauguró ya el año pasado y bueno, pues es un proyecto que recorre, ¿no? Tanto visual como sonoramente, los conceptos que tienen que ver desde la extracción del material en las minas, la transformación del propio material en el propio horno alto, ¿no? El impacto que tuvo en la economía, ¿no? En las empresas del sector industrial. Pero no se te oye bien, ¿eh, Joan? Ahora con la música. Perdón, el impacto que tuvo, ¿no? Pues a nivel, decía que recorre, pues es un paisaje de luz y sonido de unos 10 minutos de duración que recorre desde la extracción del material en las minas y su traslado al horno alto, la transformación del hierro en arrabio en el propio horno alto, el impacto en la propia industria, ¿no? Que además hay una escena preciosa que es la que habéis visto con mucho impacto visual y sonoro que tiene que ver con un homenaje a la lucha obrera. Con un homenaje también al nacimiento de una cultura muy nuestra, ¿no? A nivel musical, que es el nacimiento del rock radical vasco también, ¿no? Y de alguna forma también pues el impacto social, económico y cultural que tuvo digamos, el propio horno, ¿no? O sea, perdón, la propia industria del hierro. Es un proyecto que ha sido seleccionado o que está seleccionado para los premios de iluminación arquitectónica más importantes a nivel mundial, los DEARC Awards. Está finalista, hemos pasado de los 12 últimos a los 5 últimos, hay una entrega de premios el 24 de abril en Londres, a la que iremos, independientemente si ganamos o no, que no es tanto para nosotros no es tanto un premio, porque el premio ya es estar ahí y sobre todo poner este tipo de proyectos que trabajamos desde lo local, ¿no? Posicionar en el mapa, digamos, nuestro propio patrimonio industrial y localidades en este caso, pues como Sestao, ¿no? Y de alguna forma estos proyectos además no los dejamos en una mera instalación que sirven además, eso sí, de referente en un futuro turismo cultural industrial asociado a proyectos singulares, como decía, ¿no? Basados también en el patrimonio industrial, sino que alrededor de estos proyectos potenciamos los proyectos de forma orgánica a través de otra serie de actividades culturales que, como digo, lo lanzan, ¿no? O lo viralizan de alguna forma, pues a través de la creación de residencias artísticas, a través de mini documentales o cortometrajes documentales, como el que hicimos con la Grúa Carola, de All Soul of Bilbao. Ahora mismo vamos a producir un mini documental también relacionado con el horno alto, con el impacto de la industria del hierro en Vizcaya y sobre todo en la margen izquierda, y con trabajos de conferencias, divulgación
que, como digo, amplifican el impacto de cada uno de estos proyectos, ¿no? A nivel internacional, desde Ya han enero, pasado los 5 minutos que te había dado, pero y vamos, esto, 20 segundos más, Sandra, y acabo. en 10 segundos, ¿vale? Para Gracias. tener tiempo para todos. Y pues a nivel internacional estos proyectos se amplifican, como decía, desde enero hemos estado presentando, fuimos seleccionados en el proyecto Cultural Radiance europeo como los únicos artistas a nivel nacional, con los proyectos de referencia de La Carola y del Horno Alto en la puesta en valor del patrimonio industrial. Estuvimos compartiendo experiencias con más de 12 artistas europeos en Berlín y con entidades como el Public Art Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía, pues bueno, pues esa nominación de los proyectos de Arcalay Award. Y listo, que me he pasado de tiempo, como siempre, me pasa habitualmente, lo siento, Sandra. Es que ricasco a todos y a todas. Espero que os haya resultado inspirador y estimulante la presentación. Muy bien, John, muchas gracias. La verdad es que sí que ha sido, entiendo perfectamente que toda la experiencia que tenéis y todo el tiempo que lleváis es difícil de condensar, pero es importante que podamos también presentar al otro proyecto y que nos puedan también explicar, bueno, tengan su tiempo para podernos explicar su propuesta. ¿Vale? Muchísimas gracias, John, porque es un proyecto súper interesante donde trabajáis en diversos aspectos y al final pues es el bienestar a nivel integral, ¿no? del ser humano en sí. Precisamente en Berlín, y enlazando justo lo que acabas de finalizar, es donde se empieza a gestar el siguiente proyecto. Es un proyecto que del País Vasco nos venimos para Tarragona. Disculpad, la provincia de Tarragona, disculpad porque no me he presentado. Y bueno, yo soy Sandra Suárez, técnica de emprendimiento de la Diputación de Tarragona, y pues desde la mano de Getxo ha venido John, y de nuestra propuesta pues viene Roser de Foc. Os presento a Raquel Olivas y Jordi Farnés, son los fundadores, equipos, socios y alma de Roser de Foc, que es una residencia para artistas y artesanos y también es un espacio creativo cerca de la brisa del Mediterráneo, concretamente en un municipio muy chiquitín de la comarca del Baix Camp, un municipio que se llama Vinyols y els Arcs. Raquel y Jordi, todo vuestro, tenéis pues eso, lo que queda de tiempo, ¿vale? Hasta ahora, gracias. Gracias, Sandra. Pues primero de todo, buen día, Egunon, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a hablarnos de nuestro humilde proyecto. Bueno, pues mira, empezaremos haciendo una pequeña presentación de cómo ha sido el proyecto y cómo nació. Efectivamente, como comentaba ahora Sandra, la idea del proyecto nació en 2019 en Berlín, que era la ciudad donde Raquel y yo vivíamos entonces. En una de estas que queríamos volver a nuestra tierra, los dos somos naturales de Barcelona, queríamos volver a Cataluña, pues a la hora de pensar qué hacemos, digamos, pues nos surgió esta idea, que era una idea que habíamos visto allí y conocíamos a artistas berlineses que la habían usado tal cual. Raquel es fotógrafa, yo soy músico, y los dos, primero de todo, teníamos como una necesidad de encontrar nuestro espacio para poder hacer nuestras creaciones. Y de ahí un poco surgió la idea de, bueno, ¿por qué no buscar un espacio donde nosotros y más gente podamos compartir bueno, pues creaciones, ideas? Y entonces eso, la idea surgió como... La idea principal era encontrar un sitio donde la gente pudiese sentir todos los estímulos necesarios para la creación. Es decir, es más bien salir de los estímulos que tienes tú normalmente en tu día a día, ¿no? Para poderte concentrar en proyectos y en ideas, obras, lo que sea necesario. Entonces, el proyecto en sí, sí que la idea nació en 2019, perdón, pero el proyecto lleva un año y poco con actividad. O sea, llevamos porque claro, entre encontrar la casa, el proceso y todo, empezamos en marzo del año pasado y de momento estamos, la verdad es que súper contentas de cómo ha ido y cómo está yendo hasta ahora, aprendiendo muchas cosas aún y bueno, básicamente sí es como surgió el proyecto. O sea,
Sí, exacto. Un poco también os queríamos hablar de las... Bueno, también buenos días, buen día, egunon a todos y todas. Gracias por invitarnos. Estamos muy contentas, la verdad. Un poco nerviosas también. Es nuestro primer webinar. Y eso, como decía Jordi, llevamos muy poquito, llevamos un año prácticamente desde que iniciamos la actividad. Y os queríamos hablar un poco también de la casa y de las actividades que llevamos hasta ahora, ¿no? La casa es eso, es un espacio donde vivimos nosotras y luego el resto de la casa es un espacio compartido entre las residentes que estén eh, en la casa y un poco las actividades se estructuran. Claro, hemos hecho 2024 como medio año y no justo arrancamos ahora el 2025, pero tenemos como 4 o 5 patas, más o menos, por decirlo de alguna manera. Una serían los programas de residencia becados, que el año pasado, en octubre, hicimos el primer programa de residencia becado de 2 semanas, en el que acogimos a 4 artistas del territorio, gracias a la Diputación de Tarragona, cabe decirlo aquí también, ¿no? Que financió parte de este programa becado de residencia. Hemos lanzado ahora justo el segundo programa que se llevará a cabo en mayo. Será una semana y luego haremos otra convocatoria para otoño. Eso sería por un lado. Luego, por otro lado, son las residencias individuales, es decir, las residentes que quieren venir por su cuenta a desarrollar un proyecto, que ahora justo en marzo hemos tenido 2 residentes, una que venía de Corea y otra que venía de Barcelona, pero reside en Tarragona. Y también es eso, el espacio queda abierto, ¿no? A cualquier persona que quiera, que tenga ya un proyecto pensado y que no encaje con estos programas convocados y quiera venir a hacer su estancia. Y luego, por otro lado, tenemos como actividades más secundarias, que son, por un lado, hacemos o programamos diferentes retiros, que son estancias cortas para trabajar alguna disciplina. Tuvimos, por ejemplo, el primero el año pasado, que era un retiro de escritura creativa y collage. Ahora queremos hacer uno de artesanía, ¿no? Intentar, como son pequeñas cápsulas, a donde poder durante un fin de semana, ¿no? Quedarte ahí sumergida en esa disciplina. Luego el año pasado también empezamos a hacer charradas no, siempre me sale el nombre en catalán, perdón, charlas, gracias, sobre historia del arte pero con perspectiva de género. Y el año pasado lanzamos la primera para ver un poco también qué acogida tenía y demás, y vimos que la verdad hay mucho público interesado en conocer, ¿no? Esta otra perspectiva de la historia del arte, y este año nos hemos aventurado a hacer un ciclo con 2 charlas y un retiro también. Así que apostamos bastante fuerte por este ciclo. Y luego hay un proyecto que estamos empezando a diseñar, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, que se llama La Espina, que queremos que sea un proyecto audiovisual para hacer pequeños mini conciertos por decirlo de alguna manera, para quedarlos registrados en YouTube y hacer como una plataforma audiovisual para poder visionar estos vídeos. Buscamos proyectos musicales que sean como singulares o particulares. Em, Esto sería un poco, ¿no? Las actividades que hemos estado llevando a cabo, y también Jordi os hablará un poco ahora Sí, de cómo ha ido todo el proceso. de lo que nos hemos enfrentado. Exacto. A ver, evidentemente cuando decidimos empezar el proyecto nos enfrentábamos a varias dudas, varios problemas, porque además los dos nunca nos habíamos metido nada en ningún tipo de proyecto así. Y en plan, bueno, a ver qué nos encontramos. El primer problema, evidentemente, y mayor, fue encontrar el sitio, encontrar la casa, que, bueno, eso después de largo esfuerzo conseguimos encontrar una casa que nos cuadraba en todos los aspectos. Porque además es una casa que, o sea, que nosotros, como ha comentado Raquel, nosotros vivimos en allí. Es una casa compartida, pero a la vez cada uno tiene su espacio. Es decir, es una casa que se divide de 4 pisos, ¿no? Entonces hay 2 pisos de alojamiento, el tercero donde vivimos nosotros, y el tercero ya son todo cosas comunes. Tuvimos mucha suerte, la verdad, porque encontramos una casa ideal, pero claro, el segundo problema, evidentemente, es financiación de todo esto. Bueno, claro, ¿cómo lo solucionamos nosotros? Pues todos los trabajos que hemos podido hacer nosotros en la casa de reforma y todo eso, todo lo hemos hecho nosotros. Todo lo que hemos podido lo hemos hecho nosotros. Es decir, después, evidentemente,
para mucho trabajo hemos tenido que contratar a profesionales para que nos hicieran las cosas muy bien. Pero todo lo que hemos podido hacer nosotros lo hemos intentado hacer nosotros por una cuestión puramente práctica. Luego, otros problemas que nos hemos... Claro, problemas, baches, digamos, que nos hemos ido encontrando y sobre todo aquí, porque en la provincia de Tarragona somos justos el segundo proyecto que es del estilo. Entonces, ¿qué pasa? Es un proyecto que es muy desconocido de cara a muchas administraciones. Y, por ejemplo, nosotros nos encontramos problemas a la hora de definir el negocio para poder pedir licencias y permisos que necesitamos pues, para alojar, para hacer talleres, todo esto. Bueno, esto ha sido una batalla, bueno, armados de paciencia, aquí en este caso con la administración local, con el ayuntamiento, pero todo, al final todo se ha arreglado, pero sí que hubieron momentos que tanto ellos eran plan, "¿Sabes exactamente qué sois? ¿Sois un alojamiento? ¿Pero sois una escuela? ¿Pero qué sois exactamente? ¿No? Entonces, encontrar ese punto nos costó un poquito, pero esto ya parece que ya lo tenemos solucionado. Y bueno, y después otro, más que lo mismo, es que no lo clasificaría tanto como problema, pero reto, es el tema de perdón, de la difusión, de lo que es la difusión del proyecto. Pero claro, como sabéis, estamos hablando de un ámbito pues, muy particular. Nosotros no tenemos ningún Booking, no hay ni un Airbnb, no hay nada que funcione así, con lo cual hay que encontrar vías alternativas de difusión. Y la verdad es que estamos enmarcados dentro de la economía social y solidaria y ese ha sido un gran marco donde esparcir la idea y donde el boca a boca ha funcionado mucho y donde poco a poco ir encontrando que la gente, ir sacando la cabeza y que la gente vaya sabiendo que existimos, ¿no? Y así han surgido cosas como esta última residencia, por ejemplo, que tuvimos aquí. Y básicamente es esto, sí. Pues entonces tienes que aportar más, Raquel. Sí, un poco para nosotros también ha sido muy importante en todo este proceso ¿no? Tener en nuestra cabeza cómo iba a ser el proyecto o cómo queríamos que fuera, ¿no? Cómo de eso convertirlo en una realidad. Y para nosotros ha sido clave eso, enmarcarnos dentro de la economía social y solidaria, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en la provincia de Tarragona y en el Camp de Tarragona, que son, ¿no? Pues Baix Camp, Tarragonés, Alt Camp, ¿no? Son como las cuatro comarcas, funciona mucho, ¿no? Y hay un movimiento. Creemos que ha habido también como una especie de casualidad, no sé si es casualidad o no, pero es un momento en el que están creciendo y desarrollándose muchos proyectos, ¿no? Enmarcados dentro de la economía social y solidaria y enmarcados dentro de la cultura, por lo que se está como creando un caldo de cultivo súper importante, ¿no? Y que al vernos nosotras o al querernos introducir, ¿no? En esta red, eso nos ha ayudado mucho tanto a nivel de, vale, queremos hacer esto, cómo lo planteamos, cómo lo diseñamos, qué cosas necesitamos, como luego a la hora de encontrar una red de apoyo, ¿no? En la que diferentes proyectos, diferentes asociaciones, diferentes cooperativas, ¿no? Quieren avanzar de una manera común, ¿no? Y para nosotros eso sin duda ha sido clave. Un poco también por lo que decía Jordi, nosotros no queremos... em, bueno, queremos buscar otras líneas de hacernos visibles y de llegar a nuestro público, ¿no? Entonces, al final, apostamos más por por ese tipo de comunicación, por ese tipo de marketing, por esa manera, ¿no? De hacernos conocer. Un poco también eh, es eso, ¿no? Es un proyecto también muy innovador porque no hay, o sea, solamente hay un proyecto parecido Sí, relativamente parecido. en el Alcam, que es también es una residencia artística, pero que funciona, ¿no? De la mano de la administración. Entonces, claro, nosotros somos un proyecto 100% privado, no sé si Sí, decirlo. no sé, o independiente, no sé cómo Independiente, llamarle, sí. pero... Entonces, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Pero sí que también, por ejemplo, hemos visto em, que es un proyecto que realmente responde a unas necesidades reales que hay en el territorio, porque de hecho en el programa de residencia que presentamos, el primero que presentamos en octubre, todos los proyectos que se presentaron
eran proyectos del territorio, eran proyectos locales, del Baix Camp, del Alt Camp y del Tarragonés, o sea, de las comarcas más cercanas. Ahora, por ejemplo, que hemos hecho la segunda convocatoria, también todos son Sí. proyectos del territorio, por lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que realmente sí que existía esa necesidad, sí que los artistas del territorio buscan un lugar así. Evidentemente no estamos cerrados a que vengan artistas de otras comunidades, ni mucho menos, ¿no? De hecho, también nuestra relación con Berlín, ¿no? También Claro. funciona como puente, ¿no? A que artistas de allí vengan aquí. También, de hecho, hemos tenido 4 artistas de Berlín haciendo residencia también, ¿no? Pero es como eso, es como otra manera de darnos a conocer y de conectar o Sí. contactar con otros grupos. Y luego, por otro lado, también como una de las, que no lo hemos comentado, creo, pero una de las misiones realmente del proyecto era un poco abrir un poco la cultura pues, a otra gente, digamos, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, ser como un poco un escaparate. Y ahí estamos, la verdad es que estamos súper contentas porque ha habido un recibimiento aquí en el pueblo tremendo. Es decir, hemos hecho varias actividades, tipo, por ejemplo, ¿no? Pues la residencia becada que hicimos el año pasado, pues todo terminaba en una exposición en un centro cedido por el ayuntamiento que estaba absolutamente a reventar de gente el día que hicimos la exposición y la gente del pueblo interesada y tal cual. Ya nos ha pasado varias veces. Hemos hecho un par de charlas aquí. Se han llenado las dos con gente del pueblo o gente de la zona, pero sobre todo gente del pueblo. O Sí, sea, que eso es lo que nos ha sorprendido para bien. Y darnos cuenta un poco que, claro, nosotros cuando empezamos el proyecto este, lo hablamos siempre con Raquel, dice, bueno, esto es una cosa que en nuestra cabeza funciona. En nuestra cabeza está muy bien, ahora falta ver si realmente alguien, o sea, lo cree necesario. Y nos estamos sorprendiendo para bien, tanto la respuesta de la gente como de la administración también, hay que decirlo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tanto del ayuntamiento como la Diputación de Tarragona, por ejemplo, se han volcado con nosotros las cosas como son, a ayudarnos con cosas, con esto, con lo otro, y estamos muy contentas, porque, no sé, es como darte cuenta de que, vale, pues esto que estamos haciendo tiene un sentido, no es solo en nuestra cabeza que está funcionando, sino que poco a poco ves que a la gente le va cogiendo el gusto, ¿no? Y mm, que... sí, 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 Y totalmente. bueno, y eso también nos ha llevado a lo que hablamos antes de la comunidad social y solidaria, todo esto, las redes, evidentemente, a tejer colaboraciones. Como por ejemplo, colaboraciones, hemos tenido varias, pues desde, por ejemplo, el año pasado con Ana María Andaver, que es una historiadora del arte de aquí de Tarragona, con la cual el año pasado hicimos la charla sobre historia del arte con perspectiva de género, lo cual hemos evolucionado este año a un ciclo de charlas y un retiro, de hecho, sobre arte con perspectiva, digamos. O sea, es un poco, ¿no? Mm. Luego también mira, estamos colaborando con el MEDUL, que es el Centre d'Art Contemporáneo de Tarragona, con los que estamos planteando hacer este proyecto es muy interesante, una residencia conjunta. Es decir, la segunda residencia de este año seguramente la convocaremos junto, perdón, a este centro y a 2 residencias más para que sean, digamos, una residencia itinerante, es decir, y la exposición final será o sea, serán artistas, ¿no? Que como que pasarán un tiempo en cada residencia, exponiendo al final en el Centre d'Art Contemporani de Tarragona, lo cual nos parece un proyecto súper interesante. Mm. Y Sí, también era un poco lo que hablábamos con el Medul, ¿no? Y lo que nos transmitieron desde allí era como, muchas veces, ¿no? Hay como una especie de competición, ¿no? Entre diferentes proyectos y nosotros creemos, ¿no? Que al final no tiene, o sea, en el mundo de la cultura no tiene mucho sentido competir, ¿no? Porque, quiero decir, es un sistema es un sector bastante precario, ¿no? Y entonces no tiene sentido que compitamos entre nosotros para, ¿no? Al final tiene mucho más sentido que nos ayudemos, ¿no? Y trabajemos juntas. Y la idea de esta convocatoria nace un poco desde ahí, ¿no? La otra residencia que os comentábamos que está en Alcubé, ¿no? Se llama Comenda las Arts, nosotras, y una residencia que todavía no ha claro, abierto, está por abrir, entonces la idea es eso, es que los artistas pueden hacer una residencia itinerante y la exposición final que al sea final en el Medul, diría que ya no cambia Tarragona, claro, todas estas son los únicos centros así que hay en la provincia en la provincia de de Tarragona, Tarragona. exacto. Luego también hemos hecho colaboraciones con una librería de Barcelona, también una librería local, ¿no? También nuestra apuesta es
por el comercio local, ¿no? Las personas también que inician sus proyectos, ¿no? Y es una librería pequeñita que nace de un proyecto de una persona. Y nos pareció, ¿no? como también muy interesante, pues poder darles el espacio para que realizaran un retiro de escritura creativa y collage durante un fin de semana. Y luego también, aparte de estas colaboraciones, pues hacemos, perdón, hacemos puntualmente otras colaboraciones con otras, por ejemplo, cooperativas o ateneos cooperativos, por ejemplo, como el de Tarragona que se llama COPCAM, ya sea para proyectos que no se lleven a cabo en Ruseda Fox, sino que sean proyectos para toda esta red dentro de la cultura, ¿no? Para poder, pues eso, unir fuerzas para conseguir un objetivo común o para poder organizarnos mejor, ¿no? Es un poco esta nueva red que se está creando, de hecho lleva un año en proceso de Sí, de creación. profesionales de la cultura. Exacto, que no, al final un poco con ese ánimo, ¿no? De si realmente nos apoyamos unos a los otros y juntamos objetivos, será mucho más fácil que los podamos llegar a conseguir. Y bueno, a partir de ahí sí estamos abiertos y abiertas a nuevas colaboraciones. La verdad es que eso sí que lo tenemos bastante presente, ¿no? Siempre, nunca tenemos un no por respuesta de entrada, siempre estamos Sí, dispuestas es nuestro modus operandi, Sí, digámoslo. Genial. Pues Y hasta aquí sería eh, básicamente la presentación de nuestro proyecto. sí. genial. Bueno, yo lo que quería era enlazar precisamente, muchas gracias, Jordi y Raquel, y lo que quería precisamente era enlazar justo el final que vosotros habéis planteado como colaboraciones, porque en el chat Mónica Izquierdo nos ha preguntado qué tipo de proyectos musicales hacéis y si podríais plantear algún tipo en colaboración, con lo cual, bueno, entiendo que era interesante, pues eso. Mónica ha sido la que nos ha hecho preguntas, tanto para vosotros como para John, así que eso, si nos podéis comentar, o Mónica, no sé si tienes tu acceso y puedes acabar de complementar tu propuesta. Hola, buenos días. Buenos No sé si hay días. un poco de ruido, es que estoy en la calle, lo siento. No pasa nada. Bueno, yo soy Santander, pero represento a mi pareja que es Pablo Mecelán, que es un músico argentino que estudió en Bulgaria, de hecho ahora nos vamos para allá. Y bueno, él hace música tradicional de diferentes países. Entonces quería saber también qué tipo de música, qué tipo de talleres hacéis en conjunto la música, por si pudiésemos hacer algo y vincular pues, en diferentes culturas también. Esa es la idea que tenía. Me han encantado los dos proyectos, la verdad que Bueno, pues, mira, si me permites, John, si yo, pues por nuestro lado, los proyectos musicales que podemos acoger se rigen básicamente por opciones logísticas. O sea, una de las fases de desarrollo del proyecto a la cual no hemos llegado es construir un estudio de grabación. Tenemos el espacio, pero aún no tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, hasta ahí lo que hemos ido acogiendo son o conjuntos de pequeño formato, tipo hemos tenido aquí a gente que ha venido a preparar su nuevo disco y sencillamente era esta persona con la guitarra, cantando y tal y cual. Y luego hemos tenido proyectos electrónicos. Hemos venido proyectos electrónicos que, claro, al final al trabajar con monitoraje o con auriculares, tal y cual. Claro, pues nosotros estamos, es una casa, es un pueblo pequeño, pero estamos en medio del pueblo. No es una casa que está aislada, entonces, claro, todo el tema del sonido, esto lo tenemos que ir, bueno, pues lidiando con los vecinos, digamos, ¿no? Con lo cual depende mucho de esto, del tipo de, pues evidentemente ahora mismo una banda de rock, ahora mismo no la podemos asumir, ¿sabes? no, Pero en este caso sería precisamente algo más como, bueno, él es un músico solo, lo que pasa es que tiene una colección de instrumentos étnicos, además sí que también ha hecho colaboraciones, por ejemplo, de unir la música electrónica con la música tradicional. No sé qué tipo, pero bueno, si no ya os lo mando y ya, sí, bueno, pero para que te hagas sabiendo la que idea, estáis ahí Sí, y sí, lo que sí. hacéis también, porque no sé si hacéis algo más didáctico, por ejemplo, de abrir el espacio a que vengan otras personas y tenéis capacidad para ello. Bueno, de a los centros educativos, trabajamos mucho con colegios en ese sentido, y bueno, poder hacerlo en conjunto, ¿no? Porque bueno, siempre interesa porque pues, si sí. vosotros también sois músicos, pues poder aportar, ¿no? Sí, sí, pero bueno, aquí volvemos al punto de los problemas, permisos, todo esto. Bueno, digamos que para poder hacer un taller abierto al público tal cual, como lo entendería todo el mundo, tal cual, aún estamos
buscando las fórmulas. Entonces, claro, sí que hemos hecho, porque sí hemos encontrado alguna fórmula, pero claro, no es aún nuestra principal actividad y por eso vamos haciendo. Pero sí, es otra de nuestras ideas cuando empezamos con este proyecto, era esto, era poder tener un sitio donde la gente pueda enseñar cosas y la gente lo mismo, la gente del pueblo y todo esto pueda venir a aprender. O sea, es una de las misiones. Sí que hemos hecho sí que hemos hecho, por ejemplo, hemos abierto el espacio, ¿no? Con visitas concertadas, pues a diferentes grupos o entidades, ¿no? Eso sí que lo hemos Sí, hecho también. los talleres que hemos hecho han sido privados, digamos, ¿no? Pues bajo inscripción, todo esto. Mm. Ha sido más así, pero... Pero nos guardamos tu contacto, Bien. Mónica, Pues y eso os iba a comentar, ¿no? Que al principio, bueno, pues eso, estos webinars también tienen que servir para inspirar, para conocer nuevos proyectos y también, pues, para poneros en contacto, ¿no? Y que puedan salir nuevas propuestas o, bueno, dar unas vueltas a todo. Mónica os ha dejado aquí Perfecto. sus páginas web. Este webinar está grabado y también podéis rescatarlo después en la página del programa, del proyecto oficial, pulsos.es. Y para finalizar, si vas rápido, George, te dejo, si no, no. Pero es que me ha hecho muchas preguntas, pero no, voy a ir rápido, vale. Y si no, eso, como os habéis pasado el correo, os contestáis Sí. por correo. A ver, Básicamente porque la gente quiere irse, pero sí, por favor, si puedes contestar a Mónica y ahora mientras tanto... Vale. Bueno, respecto a lo que decías, Mónica, del coste, ¿no? Bueno, pues el coste al final los presupuestos es como todos. Es decir, nosotros hacemos proyectos muy grandes de presupuestos muy altos, pero también hacemos proyectos muy pequeñitos e incluso, yo siempre digo al final, porque hay gente que normalmente te pide una cosa muy concreta que tú sabes que va a ser cara. Entonces le dices, oye, pero ¿realmente quieres esta tecnología usar? ¿Por qué? ¿O por qué quieres un video mapping si se puede hacer otra cosa que va a tener el mismo impacto o parecido en tu audiencia, ¿no? Entonces a nosotros ahí siempre jugamos con muchas veces incluso con pensar qué tipo de proyecto de impacto puede funcionar para el presupuesto que tenga el cliente, ¿no? Hay veces que no se puede hacer nada y dices, no, mira, pues por este presupuesto no podemos trabajar, pero bueno, ahí siempre nosotros encontramos el punto en el que trabajamos, ¿no? ¿Cómo conseguimos poner en valor y cuáles son las principales vías de financiación? Bueno, las principales vías de financiación, la nuestra como tal, como digo, trabajamos en mucho proyecto de I+D, ¿vale? A nivel regional, a nivel nacional principalmente, y luego puro y duro de cliente. Es decir, nosotros trabajamos para el cliente. Tenemos, o sea, son dos líneas de financiación, la de proyecto de I+D y la de buscar cliente, lógicamente, trabajo para cliente, ¿no? Que es donde tiene que estar, ¿vale? Porque nosotros no somos conscientes que no podemos vivir de subvenciones y que tenemos que poner el foco en vender proyecto y servicio artístico y tecnológico a nuestros clientes. Y antes de la pandemia y después, pues hombre, la mayoría de nuestros proyectos siempre han sido para el público, ¿no? Entonces sí que notamos cuando llegó la pandemia que íbamos creciendo exponencialmente y de repente se nos cortó todo, absolutamente, no durante un año, sino durante más de 2 años, porque realmente el chicle de la pandemia se ha ido estirando mucho. Pero bueno, ya hemos vuelto otra vez, ya parece que todo está normalizado en ese sentido, ¿no? No notamos mucho cambio en el tipo de proyectos que nos demanda el cliente público y privado a la vez. Y por último, ruta nocturna en Bilbao, que yo sepa no. Nosotros tenemos 2 piezas permanentes en el Gran Bilbao por ahora. Una es la Carola, el alma de la Carola en Arima, que se puede ver los viernes y sábados, dependiendo de todos los viernes y sábados, dependiendo del cambio horario de verano-invierno, creo que es a las 8 o a las 9. Y la del Horno Alto de Sestao, que es los últimos sábados de cada mes. Ahora que ha habido cambio de horario, creo que es a las 10:30, si no me equivoco. Aunque ahora mismo se está restaurando el Horno Alto. El Ministerio de Cultura está en el proceso de restauración físico del bien cultural, porque es bien cultural, lo está restaurando y la instalación está parada hasta que terminen con unos procesos que hay de pintura, etcétera, etcétera. Pero bueno, que está operativo. Ya. Muy bien. ¿Y cómo trabajáis la venta al cliente? ¿Cómo trabajamos la venta al cliente? Pues, Sí. pues mira, se trabaja de 2 formas. Como decía antes, es de una forma muy orgánica en la que los proyectos que hacemos se viralizan mucho, se ven. Y yo, pues bueno, también es cierto que doy muchas conferencias, me llaman para eventos para hablar de nuestros trabajos, etcétera. Y de alguna forma también es una herramienta comercial en la que la gente ve los trabajos y viene hacia ti a pedirte.
pues tenemos un edificio o un bien cultural que queremos poner en valor, o vamos a organizar un evento, o es el aniversario del palacio de no sé qué, ¿vale? Esa es una línea. Otra es la puramente comercial, la de hacer una segmentación de clientes, de tipo de clientes que tenemos y ofrecer el tipo de servicio que creemos que puede funcionar para cada cliente o el tipo de instalación. Y luego otra es la del trabajo por amor al arte, nuestro propio, que suele ser la de la programación cultural, muchas veces va en esa línea, ¿no? O la de la colaboración con otros agentes culturales, ¿no? Por ejemplo, trabajamos mucho con Ensemble Curaya, que es un sexteto de música contemporánea, pues que buscamos hacer proyectos conjuntamente sin que haya financiación por medio, ¿no? O sea, esa parte de co-creación también funciona mucho. Genial. Muchas gracias, John. Esto era una pregunta de Chucho que me la ha pasado directamente a mí y entonces por eso la quería compartir Vale. con todos, ¿vale? En principio, pues nada más, daros muchísimas gracias por vuestra presentación, por compartir con todos los presentes pues vuestros proyectos emprendedores vinculados a las industrias creativas y culturales. Deciros y recordaros eso precisamente, que este webinar está grabado y se va a colgar en la página de Cultsos, que es cultsos.es, donde podréis encontrar este webinar y también el resto de webinars que forman parte de este miniciclo, porque también estábamos de pruebas nosotros, de colaboración y co-creación con otras administraciones públicas que nos hemos involucrado con este proyecto y con los objetivos de él. El webinar es, bueno, ya sabéis, el ciclo que se llama Emprendimientos que Inspiran. La próxima cita la tenemos el 12 de junio y os mandaremos pues un correo electrónico para que nos ayudéis también a hacer difusión y para poder llegar a más personas, pues para eso, ¿no? Para seguir creciendo tanto unos como otros. Y nada más, no sé si tenéis alguna cosa, Ainara, para comentar. Si no, daros las gracias a todos los participantes por alargar estos 10 minutos que creemos que eran interesantes para acabar de cerrar bien el webinar de hoy. Yo os dejo, ¿sí? Y nada más, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gràcies. Muchas gracias. Adiós.